Gracias. Hola, buen día a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Alguna señal de que estamos bien? Bárbaro, buenísimo. Están todos muteados, ahí les van a ir dando permiso, somos un montón. eh, Cuando vayamos dando la palabra. Bueno, buenísimo, qué bueno ver tantas personas conectadas. Bueno, vamos a comenzar, que tenemos tiempo hasta las 11:30. Tenemos 1 hora y media de charlas, algunas conversaciones, algunos videos para mostrarles. Eh, Vamos a dar comienzo a esta jornada virtual que preparamos desde el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, específicamente por el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que promueve todos los años la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. En esta oportunidad le hemos titulado Aprovechar las oportunidades, desafíos y perspectivas desde la Patagonia. Eh, Voy a estar un poco guiando ahí, dando la palabra y demás a los compañeros y las compañeras que van a ir exponiendo. Voy a tratar de ser un poco estricta con el tiempo para así todos los que están en orden para hablar puedan tener todos sus espacios. Eh, y lo primero que voy a hacer es pasarle la palabra de introducción y de bienvenida a Pablo Viegas Aurelio. Él es abogado y está a cargo de la Dirección de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos de la Subsecretaría de Ambiente de Nación. Así que les voy a dar unos minutitos la palabra a él. Creo que ahí le van a habilitar el micrófono desde Mendoza. ¿Nos escuchás, Pablo? ¿O Ahí está. está...? Ahí ¿Qué está, tal, perfecto. Anabela? ¿Qué tal? Buenos Buenísimo. días a todos. ¿Cómo andan? Feliz día, en principio. Es un día de celebración, de reflexión, pero todos los que trabajamos en esta temática creo que tenemos que estar eh, contentos de poder sumarnos a este evento, de poder tener un espacio para que esta temática sea visible. Así que en principio quería saludarlos, agradecerles estar acá conectados, traerles las felicitaciones y los saludos de las autoridades de la Subsecretaría de Ambiente. Nosotros este día siempre lo hemos eh, de alguna manera celebrado con distintas actividades y también como un espacio para hacer o sentir que hay una temática que en Argentina es muy importante, que hay actores muy comprometidos, entre ellos, bueno, los que estamos acá y principalmente quería destacar el rol del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras, porque en los largos años que ya venimos o vienen trabajando, las distintas instituciones, la verdad que con un compromiso invalorable, a veces con dificultades presupuestarias, dificultades que se hacen respecto a la parte de cubrir el territorio, ¿no? Es nuestras tierras secas en las distintas regiones. Hoy vamos a tratar los temas en la Patagonia, pero no quiero olvidar todos los trabajos que se hacen en la región de Cuyo, del NOA, en la Puna, en los valles, en el Chaco. Por eso el observatorio que tiene, con todas las instituciones que lo comprenden, tiene esa territorialidad, tiene
a todos los institutos, al INTA, al CONICET, a las facultades involucradas y bueno, es importante destacarlos un día tan importante como hoy, ¿no? La idea de tener una celebración el 17 de junio es justamente el inicio de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Es el momento en que todos los países se pusieron de acuerdo en que esto es una problemática global, es una problemática que merece ser atendida en un contexto internacional y así hizo que bajaran una serie de cuestiones que hacen a programas, a estrategias y a proyectos, financiamientos y asistencia técnica hacia los países en desarrollo y a los países afectados por esta problemática. En el lema de este año, que la convención ha destacado, se habla de restauración, se habla de la importancia de aumentar los compromisos en la restauración de estos ecosistemas. Nosotros tenemos dentro de nuestra filosofía pensar en que la prevención es una de las principales formas de no llegar a tener que restaurar. eh, pero bueno, el lema hace foco también en que se necesita un mayor financiamiento, un mayor aporte de flujos de financieros para poder abordar esta problemática a nivel global. Después vamos a tener un video del secretario ejecutivo de la convención en el que explica justamente esta problemática y el lema del año que se está festejando a nivel global en nuestra región, en Colombia. Colombia ha sido elegido como un país referente para celebrar este año a nivel internacional y muchas de las actividades se van a realizar desde ese país. Así que, y también entre las novedades es que este secretario ejecutivo, Ibrahim Thiaw, está dejando el cargo y ya se nombró una nueva secretaria ejecutiva, que es la señora Yasmine Fawad de Egipto. Así que Egipto, bueno, Egipto, la la secretaria ejecutiva Yasmine Fawad va a ser próximamente, en agosto, la nueva secretaria ejecutiva de la convención. Así que bueno, desearles el mejor de los éxitos a los exponentes, que tengan sus buenos espacios y también a los participantes para que bueno, puedan evacuar todas las consultas y las preguntas, se hagan de este espacio un espacio que sea provechoso y que contribuya a aumentar este flujo de información en cuanto a la temática. Así que bueno, muchísimas gracias y los dejo con Abela. Gracias, Pablo. Gracias por las palabras. Efectivamente, vamos a mostrarles el video que bien anticipaba Pablo. Él es Ibrahim Thiaw, espero estar pronunciándolo bien, es secretario general adjunto y secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Eh, Así que lo escuchamos. Dear friends, today, June 17, 2025, is Desertification and Drought Day. We unite under the vital theme, Restore the Land, Unlock the Opportunities. This theme carries hope, demonstrating our ongoing commitment to finding collective solutions for a better world.
It is fitting to have Colombia as host of this year's global celebrations, recognizing the commendable efforts of its people to manage ecosystems and restore degraded land. The health of our land is fundamentally linked to the United Nations 80 years mission of fostering peace, advancing human dignity, and securing a sustainable future. We cannot have lasting peace, human well-being, or sustainable development on a degraded planet. The challenge is therefore clear. Every year, 1 million square kilometers of productive land is lost to degradation, the size of Colombia, the fourth largest country in South America. This loss directly threatens global food security and economic stability, impacting billions of lives and costing our global economy nearly $1 trillion annually. Yet, this challenge holds an extraordinary opportunity. Irrefutable evidence shows that land restoration is a powerful, cost-effective solution to many of our pressing global crises. I firmly believe to protect lives and livelihoods, we must significantly boost investments in land restoration. The financial and societal returns are undeniable. And let us be clear, land restoration is more than just planting trees. It demands public action through regulation and incentives. It needs community contributions, especially from smallholders. But also, and above all, it requires massive intervention from the private sector, by far the largest land user and the driver of land degradation. On this Desertification and Drought Day, let us build a legacy of restoration, opportunity, and hope. Restored land offers endless opportunities. Let us unlock them now. Thank you. Tenemos dos charlas que están a cargo de especialistas sobre temáticas de acá de la Patagonia. La idea es que van a tener unos 15 minutos cada uno para la exposición y vamos a dejar las preguntas que si quieren pueden ir dejándolas en el chat y las leemos al final de las dos charlas para que los expositores puedan ahí ir contestando. Así que los invitamos a que dudas y consultas vayan ahí quedando escritas. En primer lugar, vamos a tener una charla que tiene por título Degradación, manejo del pastoreo doméstico y provisión de servicios ecosistémicos en estepas patagónicas. Va a estar a cargo de Gastón Oñatibia, él es profesor de Ecología en la Facultad de Agronomía de la UBA, es investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la agricultura, es editor de la revista Drylands y además es miembro del Consejo Directivo del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y de certificación por la FAUA. Así que le voy a pasar la palabra a Gastón. Creo que le tienen que abrir el micrófono ahí desde Mendoza. Hola, buen día. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Y como decía Anabela, hoy voy a estar hablando de degradación, como está ahí en el título, pero también de ausencia de degradación. Y eso me parece que es particularmente importante en el día que se está conmemorando hoy. Quiero empezar Perdón que no está pasando la presentación. Ahí pasa, ¿verdad? Bien. Sí. Bien, quería empezar entonces, como les decía, con la definición de certificación y degradación de
de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, justamente, en parte porque, justamente como decía Pablo hace un ratito, han puesto esto en agenda desde hace un tiempo, y esta definición ha sido ampliamente adoptada, y también ha sido criticada, y en parte por cierta vaguedad y por cierta dificultad para aplicarla a diversos contextos. También en la convención proponen tres principales indicadores para monitorear la degradación, como el cambio en la cobertura del suelo, la productividad primaria neta y los reservorios de carbono en el suelo. Y en conjunto podemos decir que si estos indicadores se mueven en el mismo sentido, es decir, baja la cobertura, baja la productividad y se reducen los reservorios, no hay ninguna duda que se están induciendo procesos de degradación. Pero muchas veces esto no ocurre en conjunto, y en el caso particular de las estepas patagónicas, en donde la vegetación tiene distintos componentes, arbustivos, graminosos, y con más o menos aptitud forrajera, a veces cambios en la cobertura no implican necesariamente cambios negativos en la productividad y en los reservorios. Por ejemplo, podemos tener un cambio en la cobertura que aumente la productividad y los reservorios de carbono, pero que disminuye el valor forrajero de las comunidades. Entonces, lo que proponemos desde el grupo de trabajo como indicador de degradación en estepas patagónicas es mirar la provisión de forraje, particularmente la dinámica de las poblaciones de especies forrajeras. ¿Por qué este indicador? Porque principalmente los productores, productoras y la gente que vive de la actividad ganadera en Patagonia, el servicio ecosistémico principal que está detrás del bienestar de esas familias es la provisión de forraje. ¿Cuáles son las principales causas de degradación de los recursos forrajeros en Patagonia? Bueno, el mapa de la izquierda muestra las tendencias de incremento en la aridez de los últimos 50 años, que muestran que la aridez se ha estado incrementando. Ya hay registros de incrementos en la aridez de la Patagonia, que parece como una nueva diagonal árida dentro de Patagonia, que esto se está intensificando. Y la otra causa de la degradación aparece como el pastoreo intenso, es decir, la intensificación del uso ganadero. El gráfico del medio muestra en resumen los resultados de una serie de trabajos que muestran la interacción entre estos dos factores, es decir, entre el incremento en la aridez y en la intensificación del pastoreo, el incremento en la presión de pastoreo. Estas dos fuerzas en conjunto, en general, inducen degradación de los recursos forrajeros. Es decir, altos niveles de aridez en conjunto con alta presión de pastoreo reducen la provisión de forraje. Yendo particularmente al manejo del pastoreo, ¿cuáles son las causas de este pastoreo intenso que induce degradación? Aparecen tres principales, históricas. Esto ya ha sido propuesto hace más de 30 años. Aparece la sobreestimación de la carga animal, de la capacidad de carga de los sistemas, que lleva a una alta carga animal, la inadecuada distribución de los herbívoros en el espacio y el pastoreo continuo, año redondo en los campos. Más recientemente hemos propuesto un modelo conceptual para el manejo del pastoreo en Patagonia que considera estas causas de degradación y además considera también aspectos idiosincráticos del ambiente. Considera los niveles de aridez, el clima, los suelos, la biota, ahí aparecen las especies dominantes de plantas, las forrajeras, y abajo en verde aparecen todas las herramientas que tenemos para manejar el pastoreo en estos sistemas. Desde la presión de pastoreo, los descansos, la distribución de los herbívoros en el espacio. Todos estos factores interactúan con el ambiente para determinar los servicios ecosistémicos, es decir, los procesos ecosistémicos que a su vez controlan los principales servicios ecosistémicos. Como siempre les decía, el forraje como principal. Entonces, para dar cuenta de esta cuestión de sobreestimación de la capacidad de carga, el manejo de la presión de pastoreo es el aspecto más fundamental. Nuestro grupo de trabajo tiene distintos sitios de estudio y distintos modelos de estudios, pero en todos ellos evaluamos la presión de pastoreo
en sistemas de gradiente de pastoreo. Es decir, no situaciones contrastantes, clausura versus pastoreo intenso o pastoreo leve versus pastoreo intenso, que en general hay muchísimos trabajos de ese tipo en donde se busca detectar el efecto. En nuestro grupo de trabajo trabajamos con gradientes justamente para evaluar posibles no linealidades en los efectos de la intensidad del pastoreo. Y hemos trabajado en distintas comunidades que, si ven ahí en el mapa de los distritos florísticos, abarcan una amplia superficie de Patagonia. En este punto me gustaría también destacar que los principales trabajos, la mayoría de los trabajos los llevamos a cabo en el distrito occidental, en sierras y mesetas occidentales, en el campo experimental del INTA Río Mayo, en donde las cargas dentro de ese campo son las que consideramos como pastoreo moderado, intermedio, eh, que se ajustan siguiendo un método de valor pastoral en el cual se estiman año a año la abundancia de las especies forrajeras y se ajusta la carga en función de esa dinámica. También contiene clausuras de largo plazo y hay campos vecinos que mantienen pastoreo intenso. El manejo en el campo del INTA es fundamental en este aspecto. Y por estos días justamente me parece más que relevante destacar. Entonces, pasando a los resultados, les voy a estar mostrando efectos de justamente distintas cargas de pastoreo en diferentes servicios ecosistémicos. Acá están las figuras de los trabajos originales, donde en cada una de las figuras muestra un servicio en función de las distintas intensidades de pastoreo, pero hoy quería traerles una forma de mostrar múltiples servicios en simultáneo. Entonces voy a pasar a un resumen de todas estas figuras en este gráfico de telaraña, en donde cada uno de los ejes muestra un servicio ecosistémico, en donde los valores hacia el extremo de la telaraña son la mayor cantidad de provisión de ese servicio y hacia el centro menor. Por ejemplo, en este eje vemos cómo la provisión de forrajes cambia con el manejo del pastoreo, en donde en rojo está la clausura, en verde está el pastoreo moderado y en mostaza está el pastoreo intenso. En resumen, lo que se puede ver es que el pastoreo moderado es el manejo del uso de la tierra que maximiza la provisión de casi todos los servicios considerados. De la provisión de forraje, de los reservorios de carbono y nitrógeno, de la productividad primaria neta, maximiza la riqueza de especies vegetales, del control de la erosión y la retención de agua. Es decir, aparece un manejo de la vegetación nativa que permite maximizar la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. No solo el forraje, como les decía, sino también otros. Dentro de un rato Pablo Peri va a estar hablando de la cuestión del carbono. Acá me gustaría destacar una cuestión que tiene que ver con cómo manejar la carga animal. En realidad, muchas veces los campos son manejados a alta carga ganadera o altos stocks ganaderos, porque ese stock está cerca de la cantidad de animales de subsistencia. Entonces es bastante difícil reducir el pastoreo a un pastoreo moderado. Pero en este punto me gustaría destacar que esa reducción no necesariamente implica pérdidas de productividad o incluso de rentabilidad, porque un pastoreo moderado, al aumentar la disponibilidad de forraje, en realidad puede hasta duplicar la cantidad de forraje por animal, y eso aumenta todos los índices productivos. Disminuye la mortalidad, por ejemplo, en inviernos duros. Entonces, animales que por ahí antes se morían en el campo con cargas altas, ahora pueden ser engordados y vendidos, y eso tiene un valor agregado, porque además podemos pensar en algún mercado en particular que considere que son animales o son productos provenientes de campos que secuestran carbono o incluso que son neutrales de degradación. Entonces, como primera síntesis, palabras como degradación, desertificación, sobrepastoreo, deterioro, aparecen muy a menudo hablando de Patagonia, y esto tiene que ver con que el pastoreo doméstico induce degradación, pero solo si es intenso, solo si es, poniéndole juicio de valor a la palabra, una sobrecarga. Por otro lado, las clausuras, que serían como una estrategia de dejar de producir para
aumentar algunos servicios ecosistémicos, tampoco parece ser la mejor alternativa, porque por un lado no hay producción, porque se sacan los herbívoros, pero por otro, no, tampoco se maximizan muchos de los servicios ecosistémicos, que sí se maximizan cuando ajustamos la carga a la dinámica de las poblaciones forrajeras. Ese sería el escenario más favorable para la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Ahora bien, con manejar la carga animal no evitamos la inadecuada distribución de los herbívoros en el espacio. Para eso tenemos algunas otras alternativas de manejo que tienen que ver con el tamaño de los cuadros y la provisión de puntos de agua que permitirían mejorar la distribución espacial. Traigo un ejemplo de un trabajo en donde evaluamos el efecto del tamaño del lote y la distribución de aguadas sobre el impacto de la heterogeneidad de uso de los herbívoros en el espacio. Básicamente, como principal mensaje, encontramos que reducir el tamaño de los cuadros y aumentar los puntos de agua hace que el uso sea más homogéneo en el espacio. Los gráficos muestran la cobertura de plantas, la densidad de una especie forrajera dominante podaliculares y la cantidad de heces en el espacio en función de la distancia a la aguada para lotes chicos en más oscuro y grandes en más claro, y en donde se ve que el impacto es mucho más homogéneo y se estabiliza cerca de la aguada en los lotes chicos que en los grandes. Es decir, reduciendo el tamaño de los cuadros y manejando mayor cantidad de puntos de agua, generamos que la distribución de los herbívoros sea más homogénea. Entonces podemos lograr un pastoreo moderado más homogéneo en el espacio y evitar pastoreos intensos, que ya vimos que era detrimental para la provisión de muchos servicios ecosistémicos, y lugares que son inaccesibles, que funcionan como clausuras, y también se reduce la provisión de servicios ecosistémicos. Con el manejo de la carga y de la distribución espacial de los herbívoros, tampoco evitamos el sobreconsumo de algunas plantas, en particular forrajeras, producto del pastoreo continuo. Para eso podemos manejar el pastoreo alternando con descansos para evitar el sobreconsumo de algunas plantas individuales. Hemos realizado trabajos en todos los sitios que les contaba al principio de evaluar con jaulas el efecto de los descansos sobre el crecimiento de plantas forrajeras, y lo que hemos encontrado en general, esta figura muestra para 3 comunidades, una árida, una semiárida y una subhúmeda, y 2 estaciones de crecimiento, una seca y una húmeda en las 3 comunidades, cómo es el efecto, esta es la respuesta del efecto de descansar a las plantas en función de seguirlas pastoreando continuamente, y los colores muestran distintas especies. En todos casos son especies forrajeras. Básicamente el principal mensaje es que no es lo mismo descansar como receta en cualquier momento, en cualquier lugar, sino que el efecto del descanso es más beneficioso cuando más disponibilidad de agua hay. Es decir, o cuando disminuye el nivel de aridez del sitio, o cuando en un sitio en particular es un año húmedo en relación a un año seco. Sería como la síntesis de esta parte en donde aplicar descansos es mucho más propicio para favorecer el crecimiento de las plantas cuando no limita tan marcadamente el agua. Entonces, como síntesis general de toda esta parte, el ajuste de la carga animal a la dinámica del forraje, promover una utilización moderada, homogénea dentro de las unidades de manejo, separando ambientes, principalmente de machine, de estepa, y haciendo un uso más homogéneo de los cuadros, y aplicar en conjunto descansos estratégicos, permitiría mantener una salud de la provisión de forrajes y la productividad en niveles más elevados. El monitoreo de las especies forrajeras es clave en este ajuste de todas estas alternativas de manejo en un escenario de manejo adaptativo. Bien, desafíos que tenemos en la estepa patagónica. Al principio les mostraba el gráfico de aridez de los últimos 50 años, y estos son distintos escenarios de aumentos de temperatura y precipitaciones. Básicamente esto de incrementarse el nivel de aridez se va a estar exacerbando en el tiempo. Como les decía hace un rato, la aridez y el pastoreo intenso son los principales agentes de degradación en las estepas patagónicas. Esta es una especie de bonus track que tengo porque evaluamos el efecto de
el pastoreo y la sequía severa sobre la provisión de forraje con estos dispositivos que permiten, en un caso sin pastoreo y en otro caso con pastoreo, donde las ovejas pueden circular por debajo de los interceptores de lluvia. Entonces podemos evaluar el efecto simultáneo de sequía y pastoreo. Esto está hecho dentro del campo de INTA, donde les conté que la carga animal es moderada y se ajusta a la dinámica del forraje. Eso es una aclaración particular. La figura muestra la productividad, la biomasa verde en el pico de producción, de la situación clausurada sin sequía y la situación clausurada con sequía en función del tiempo, luego de 5 años de sequía. Y lo que vemos es que la sequía reduce significativamente la productividad de esta comunidad. Estas son algunas fotos debajo de los techos. Fíjense la mortalidad de plantas, el material gris acumulado que hay producto de la sequía. No obstante, decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con sequía y pastoreo? Y de hecho le habíamos asignado un color rojo a ese tratamiento pensando que la cosa iba a ser aún más grave, y lo que nos encontramos fue esto, que en realidad el pastoreo, este pastoreo moderado, atenúa el impacto de la sequía. Después, si hay alguna, esto nos movió un poco la estantería y hemos estado pensando algunos mecanismos por el cual el pastoreo está atenuando el efecto de la sequía. Después, si quieren, podemos discutir ese aspecto. Yendo a las especies en particular, eso era de toda la comunidad, en el último año vemos que la especie forrajera por excelencia, Poa ligularis, es una especie muy afectada por la sequía. No obstante, el pastoreo atenúa ese efecto. En especies menos forrajeras no encontramos impacto de la sequía significativo. Esto es para Papostipa speciosa, y la especie de arbusto dominante del sitio tampoco se ve afectada por la sequía. Entonces, de nuevo, el foco sobre las especies forrajeras, tanto para el manejo del pastoreo como para censar la degradación asociada a fluctuaciones climáticas. Para terminar, quería volver a traer este conjunto de herramientas de manejo que tenemos desarrollados para Patagonia, pensando que también serían útiles en escenarios de sequía o de incrementos de la aridez. Siempre el ajuste de todas estas prácticas de manejo asociadas a la dinámica de las especies forrajeras. Una última cuestión que me gustaría destacar es que en general las unidades de producción son pequeñas y hay muchísima cantidad de productores y productoras que no pueden o no tienen la capacidad para adoptar estas tecnologías de manejo. Son vulnerables y la capacidad de adopción es baja. Pero particularmente justamente, y esto es lo que tiene en cuenta la estrategia que les va a estar hablando dentro de un rato Sebastián y Anabela, en donde esto es particularmente considerado, es explícitamente considerado. Damos cuenta de esta cuestión, y la estrategia de manejo no solo contempla los aspectos que les contaba recién asociados al manejo de las estepas, sino también de los mallines, del agua, de la nutrición animal y del fortalecimiento asociativo de las comunidades. Por eso los invito a quedarse hacia el final de la jornada, en donde mis colegas van a estar hablando de eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gastón. Voy a ir rápidamente, así avanzamos con la próxima charla. Recuerden que si tienen preguntas, consultas y demás, las pueden ir ahí dejando en el chat, que las leemos al final. Le voy a pasar la palabra a Pablo Peri, que va a estar haciendo una presentación sobre balance neto de carbono. Pablo es coordinador del Programa Nacional Forestal del INTA, es profesor titular de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y es investigador principal del CONICET. Así que le paso la palabra a Pablo. Muy buenos días, muchísimas gracias, Anabela. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, buen día a todos. Primero agradecer el espacio para dar la charla al equipo de trabajo, especialmente a Sebastián Lee. Así que voy a tratar de compartir pantalla, a ver cómo era esta cuestión. Siempre me cuesta un poco. ¿Dónde, Anabela, me puedes indicar acá dónde era? Ahí encontré. Eso, en el centro abajo de la pantalla.
Ahí me dicen si lo ven bien. Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, nuevamente buenos días. La idea cuando hablábamos es compartir, como lo hizo recién Gastón, un saludo Gastón, un gusto escucharte. Un poco lo que nuestro grupo de trabajo aportó de alguna manera en el aspecto de suelos, poco más al sur, digamos, en la provincia de Santa Cruz. Y puse ese título porque la verdad que los primeros trabajos hechos quizás 20, 25 años atrás parecían románticos, esto de tratar de conservar el suelo, pero la verdad que después nos dimos cuenta que era la plataforma de la producción. El marco de cuando empezamos a medir, sabíamos que venía el tema del calentamiento global, sabíamos también que la población sigue aumentando y va a requerir de alimentos como proteína de origen animal, y después un montón de propaganda en contra de la producción de carne, y pensar un poco en la estepa patagónica, cuya principal actividad es la ganadería ovina extensiva. Nos parecíamos que teníamos que ahondar en trabajo de investigación que no para posicionar siempre de mejor manera, pero tener datos sólidos y científicos a la hora de sentarse en la mesa de la toma de decisión. Por eso es que empezamos. El marco en aquel momento era, che, conservamos suelos, si bien había otros aspectos, pero por esta presentación, básicamente porque veíamos o aspirábamos a que una mayor producción, no era conservar en sí mismo, sino queríamos producir más. También había aspectos que conservar el suelo, conservamos la biodiversidad, y aparecía todo esto del carbono, los bonos verdes, los bonos de carbono, que tenía un marco institucional de países, que ese era el acuerdo de país, y que hoy en día, tiempo después, empieza a ejecutarse hacia los productores. Los bonos de carbono ya dejó de ser algo conceptual y dialéctico, que fue por muchos años, para pasar a dinero e inversiones respecto a esto. Y además, conservar el suelo sin duda hace que sean sistemas productivos resilientes. Entonces, en su momento dijimos, bueno, abordemos el camino de la determinación de la huella de carbono, tema que estaba en todos los mercados y que abordaba desde la práctica y la comercialización este tema, y lo queríamos hacer con mediciones de campo, con stock y flujo de carbono. Un poco, yo tuve grandes discusiones, cuando digo discusiones tiene que ver con la construcción del pensamiento, no discusiones tipo hinchada, con los amigos brasileros, que ellos posicionaban la carne brasilera en el mercado internacional como carbono neutro, y cuando yo preguntaba, che, las mediciones de flujo, ¿cómo hicieron? No, no hicimos, lo tomamos desde la tabla del IPCC, y a la octava y décima pregunta me seguían respondiendo de la tabla de no sé dónde. A nosotros nos pareció importante tener datos de campo patagónicos. Bueno, este trabajo de todo lo que voy a presentar mayoritariamente está publicado, como Gastón también presentaba, que digamos uno puede pedir y profundizar la lectura, ¿no? Más allá de la charla de hoy. Allá en el año 92 establecimos la red PEBAMPA, que en algunos casos tratamos de compatibilizarla con las maras, nada más que en este caso aborda también bosques, algunos estudios más detallados de biodiversidad de insectos, de aves, etcétera, pero tenemos cerca de 500 parcelas entre Santa Cruz y Tierra de Fuegos, algunas son permanentes, de mediciones periódicas, que es cada 5 años, y otros cumplieron roles de mediciones de mayor distancia temporal. El primero que hicimos fue empezar a conocer en toda la provincia y en los ambientes el contenido. En realidad el contenido es la concentración de carbono, y empezábamos a ver que obviamente lo que eran mallines y los bosques de notofago tenían más concentración de carbono en los suelos, en los primeros 30 centímetros, que las estepas arbustivas o estepas de pastizales. Luego pudimos generar un mapa del contenido de carbono, ahora en kilos de carbono por metro cuadrado a la profundidad de 30 centímetros en toda la provincia.
Después están todas las variables, los drivers principales que hacen que ese mapita fluctúe desde valores de 0 inferiores a 1 hasta 16 kilos de carbono por metro cuadrado a esa profundidad. Interesante analizar los drivers, porque uno empieza a entender o procesos o cuestiones de litología o de procesos muy antiguos, pero también le montábamos encima el pastoreo. La red PEVAMPA, lo que más nos costó a instalar un punto de muestreo o puntos de muestreo fue conocer la historia del pastoreo de más de 60 años, que a nosotros nos parecía fundamental en lo que medíamos poder tener una secuencia, no detallada, eran los libros de los establecimientos, pero saber qué pasó con el uso de herbivoría en el pasado, por lo menos de la herbivoría doméstica. Bueno, contábamos con estos mapas. Muchos productores querían recorte de su estancia, siempre hacíamos el hincapié, che, guarda que esto, la precisión es regional, ¿no es cierto? No era un establecimiento, pero lo usaban. Durante muchos años, hay varias publicaciones, nos metimos con la parte que pocos quieren meterse, que es el mundo de las raíces, que están en el suelo, obviamente, en lo que es biomasa, concentración de nutrientes y carbono. Hay un submundo funcional y de stock y de flujos a nivel subterráneo que a nosotros nos pareció siempre determinante. Cuando uno se metió en el tema, por momentos nos arrepentíamos, especialmente cuando cuantificábamos la biomasa de raíces de los árboles. He gastado mucho dinero, con orgullo, y mucha gente que no quiere trabajar conmigo también, después de esta experiencia radicular. También algunos procesos en el suelo tenían que ver con descomposición, pero de raíces, de hojarasca, de distintos tipos de plantas, pero también de heces. Luego hemos medido respiración de suelo en distintas épocas del año, condiciones de pastizales, en distintas condiciones ambientales, etc. Por el tiempo yo, en cada una de estas filminas, simplemente decirles de dónde construimos la información y siempre a disposición para profundizar, pero voy a tratar de respetar el tiempo asignado, si no, mi amigo Sebastián se va a enojar conmigo. Cuando uno comparábamos stock de sistemas silvopastoriles en bosque de Ñire, donde hay una gran capacidad con la estepa, de todos los compartimentos, ahí saltaba que el 60 y el 90% de carbono total estaba en el suelo, lo cual era recontra importante, ¿no? Entonces llegamos a estos datos, estos son modelos y un montón de explicación, pero llegamos a determinar, digamos, la huella de carbono de la producción de carne de cordero a nivel carcasa, también lo tenemos a nivel establecimiento, pero metimos el tema de las emisiones de las industrias y el transporte, y de la lana lavada y peinada, también tenemos a nivel establecimiento lo que es lana sucia. Pero fíjense que fluctúa en nuestra provincia de 10,6 a 41 kilos de dióxido de carbono por kilo de carne de cordero, de carcasa, y de 7,8 a 18 el de lana lavada. La lógica del trabajo, que es muy extenso de explicar, pero tuvimos que tomar la determinación del particionamiento de las emisiones de carbono entre la carne y la lana. Nosotros tomamos un criterio fisiológico, proteico, cómo se particionaban las proteínas que iban a carne y lana, por eso tiene más peso la carne que la lana. Obviamente los laneros nos querían, y los que exportaban cordero me llamaron y tuvimos que explicarlo. Pero lo que quiero resaltar es que cuando uno discriminaba el porcentaje de la huella de carbono, mayormente pasaba en el establecimiento, y lo que era el transporte de la industria era poco el porcentaje. Eso pone énfasis en cuidar el suelo, porque a la vez el mayor carbono estaba en el suelo. Cuando nos comparamos con el mundo, nuestra huella de carbono, nos dimos cuenta que tanto para cordero como para lana estábamos un poco por arriba de lugares súper intensivos como Nueva Zelanda, que conozco muy bien, que son pasturas, una reconversión del pastizal a pastura con un input de fertilizante, principalmente de fósforo, para sostener las pasturas principales de la producción ganadera neozelandesa, que es el trébol blanco y el ryegrass.
Y a nosotros, y además conozco 10 ovejas por hectárea, que es equivalente a vino por hectárea, nosotros teníamos 0,2 basado en pastizales naturales, pero teníamos huella de carbono. Ellos tenían un efecto de dilución, pero su hectárea bombea dióxido de carbono, mientras nuestros ecosistemas no lo sabíamos, por eso movimos, siempre nos pareció que la huella de carbono fue una medición hecha desde la industria intensiva de la producción hacia la exportación, pero no desde el cambio climático y el origen de los bonos de carbono. Pero claro, cuando esto es un detalle que creo que se va a imponer con el tiempo, es una góndola en Milán, donde la gente aprieta el producto y te sale la huellita de carbono en las unidades de kilos de dióxido de carbono por kilo de producto. Por eso digo que si vos producís muchos animales, si bien emitís, pero tenés tantos kilos de carne que diluís, y entonces tienen huella de carbono inferior a la nuestra. Ahí generamos otro trabajo, dijimos, no, necesitamos valorar el balance neto de carbono. Al clima le importa si tu hectárea fija o emite, y no una unidad inventada como la huella de carbono. Generamos este trabajo basado en la apropiación humana de la producción primaria neta, pero logramos este tipo de ecuación donde el balance neto ahora, balance neto de una hectárea a nivel de establecimiento fluctuaba entre menos 7,1, emitir, y fijar 781 kilos de carbono por hectárea de año, que es la región de los pastizales, en muy buenas condiciones, ¿no es cierto? Pero además tenía todo el componente arbóreo que fijaba carbono. Ahora, el balance de carbono negativo se correspondía con pérdidas de suelo, y ahí está. Estamos hablando de balance neto de carbono que paso a emitir si pierdo suelo. Y nosotros, después lo voy a mostrar, con pérdida de suelo mayor a 10 toneladas por hectárea año. Y los balances positivos obviamente ocurrían en campos de bosque nieve en la región andina. Nos dedicamos un tiempo entonces a evaluar junto con gente de Mendoza, del Dianiglia, que venían laburando ellos en Mendoza, con esta aproximación metodológica de determinar la tasa de pérdida de suelo, ¿no? En lugares sobrepastoreados. Recordemos los valores y el trabajo que tenemos y los mapas buenos que tenemos de certificación. De certificación es pérdida de suelo, y nosotros en Patagonia Sur queríamos cuantificarlo. Me parecía ponerle número, qué significa, cuánto perdemos de suelo. Entonces, esta forma de cuantificar tiene que ver con la medición de raíces expuestas, de arbustos, que en nuestro caso solo 4 arbustos pudimos medir, intentamos con 10, pero no todos los anillos de crecimiento que representaban un año eran visibles. Inclusive para la gente experta del Dianiglia en Mendoza, el Instituto de CONICET, decían, no, son anillos difusos, no se ve el año, por lo tanto no podíamos ir hacia atrás para asignarle una tasa de erosión. Sí nos quedamos con 4, con el Molle, con el Lisium, Chuquiraga áurea y la Mata Negra, con dendrologías que iban a arbustos de 40 a 60 años. Ahí hay un error, anillos, dice, pero es anillos de crecimiento de 0,07 a 0,46 milímetros por año. Y el cuello de inicio de planta y la altura de la pérdida de suelo. Entonces hemos cuantificado 8 sitios. Este es un mapa, no le puso la sitio, pero el color rosado es erosión severa, es un mapa regional, ¿no? Entonces muestreamos 9 sitios. De los 9 sitios pudimos cuantificar la pérdida de suelo. Obviamente, entre la altura de las raíces expuestas y la edad del arbusto, asumimos una tasa lineal de erosión, cosa que seguramente la naturaleza no lo es, pero nos da valores medios de 12 a 32 toneladas hectárea año de pérdida de suelo. Y como hicimos análisis completo del suelo adyacente, corroborado por el origen del suelo, sin movernos del paisaje, tenemos carbono y 5 macronutrientes. Pudimos calcular para esos sitios la pérdida de carbono, que fluctuaba entre 250 kilos por hectárea año a valores inferiores a 100,
pero también de nitrógeno, que fluctúa entre 32 kilos de nitrógeno por hectárea año a valores inferiores a 10. Es decir, pudimos con esta metodología ponerle número, y uno puede hacer un análisis económico de qué significa o qué significó perder suelo, un suelo casi irrecuperable, ¿no es cierto? Sí. Después hicimos una aproximación en biodiversidad para saber cuánta guita representa, para romper con el romanticismo del cuidado de la biodiversidad por sí misma, y probamos la correlación entre la diversidad de plantas, en este caso, y servicios ecosistémicos de provisión, que era producción de lana y carne, y la verdad que claramente la diversidad vegetal tenía un valor monetario porque sostenía más producción de carne y lana. Entonces, básicamente, y además, en este trabajo hay algunos indicios de resistencia a los cambios climáticos. Luego pudimos unir también en esta publicación el contenido de carbono del suelo como un predictor de la biodiversidad de especies de plantas bajo amenaza, del libro de CITES, y realmente también sostener suelo sostenía esa biodiversidad frágil. En otro trabajo un poco más reciente se generó un mapa nuevo de vegetación de la provincia de Santa Cruz y los unimos a distintos servicios ecosistémicos, pero en este gráfico plantean el eje X el contenido de carbono, los kilos de carbono por metro cuadrado de suelo, y en el eje Y es un índice que incorpora un montón de servicios ecosistémicos, incluyendo los culturales, de recreación, de regulación, de producción, y la verdad que hay una tendencia a mayor carbono que está ligado a tipos ambientales, había también un aumento ponderado de todos los servicios ecosistémicos. A mí lo que me gustó un poco, lo que presentó Gastón, es, ya no hablamos de una variable, producción de forraje, y punto. No, no. Hay que empezar a integrar servicios ecosistémicos en los análisis, y cuando uno le pone valoración al suelo, a mi entender, potencia más el cuidado del suelo y su uso, no el no uso, pero porque son muchos servicios ecosistémicos. Luego sacamos un libro, con Gastón participamos en uno más de toda Patagonia, inclusive de Chile, con este abordaje de cuantificar los servicios ecosistémicos de la biodiversidad. Nosotros lo hicimos también para la provincia de Santa Cruz, y yo quería resaltar de todo ese libro este aspecto de las sinergias y compensaciones, trade-off, entre los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, porque ahí entra el suelo también a jugar. Y fíjense que uno no abarca solo el suelo. Yo cuando voy a congresos forestales, están todos mis amigos forestales y ven el ecosistema desde lo forestal, y cuando voy a uno de pastizales pasa lo mismo, pero con pastizales. A mí me parece que es hora es como los ordenamientos territoriales, para mí no tiene que ser ordenamiento territorial de bosques solamente, sino provinciales, porque eso te hace poner en la mesa la minería, el desarrollo, la ganadería y la conservación, y todo junto. Bueno, estos mapitas son, arriba tenés la biodiversidad potencial total, en nuestro caso evaluamos plantas, insectos, aves, algunos mamíferos, y lo integramos en un solo mapa. Abajo está el servicio ecosistémico total de regulación y soporte, ahí entra el suelo, los de provisión y los culturales. Entonces teníamos todo eso y pudimos determinar los trade-offs, y ahí resalto en un cuadrito los de suelo, relacionado al stock de carbono orgánico del suelo, el de fosfatos y el de nitrógeno, cómo se cruza con los valores bajos, medios y altos que está explicado en este trabajo de biodiversidad potencial. Yo simplemente, y están los otros servicios, esos cruces, entender, digamos, la sinergia y los trade-offs del suelo con las otras variables que ocurren a nivel productivo y de conservación, para mí es central. En síntesis, y espero, Anabela, haber cumplido, no sé si estricto, pero más o menos con el tiempo, mantener el suelo, son conclusiones no románticas, que un poco yo decía, porque cuando era joven me decía, che, sos romántico, porque querés conservar, y yo decía, no,
Bueno, puede ser que quiera ser romántico, pero no en este tema laboral. Entonces yo llegué a conclusiones tiempo después que fueron conclusiones no románticas. Mantener el suelo y el carbón del suelo en particular, según nuestra experiencia, ¿no? Garantiza una mayor producción, la conservación de la biodiversidad, valores netos de carbono, ¿no es cierto? Y otros servicios ecosistémicos. Después, si nos pasamos de rosca en el sobrepastoreo, emitimos dióxido, perdemos biodiversidad por debajo de umbrales que hace que no sean sustentables y básicamente mantener el suelo es eso, es más rentabilidad, más biodiversidad, más carbono y lo de biodiversidad lo sigo rescatando, empiezan a aparecer unos bonos de biodiversidad, porque de alguna manera el mundo y nosotros, o el país o la región, de alguna manera, producir en pastizales naturales debe ser ponderado de alguna manera. Bueno, eso era solamente compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Voy a tratar de dejar de compartir, a ver cómo es acá. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenísimo, súper interesante las dos charlas. No sé si tenemos poquitos minutos, pero si hay preguntas, reflexiones, comentarios sobre las dos charlas, la de Gastón y la de Pablo. Eh, si alguien quiere levantar la mano por ahí directamente, o yo leo las preguntas ahí en el chat, lo mismo. Acá hay una pregunta de Javier que dice, para estimar stock de carbono en suelo, ¿se usó algún modelo específico en particular? Calculo que es una pregunta para Pablo. Ah, me parece que ahí está. Hay alguien que controla el tablero, ¿no? Apretó para habilitar y no podía. Bueno, primero nos basamos en muchísimo muestreo de campo y después sí, hay unos modelos geoespaciales que están disponibles en la publicación ese del mapita del stock de carbono, se lo puedo enviar con muchísimo gusto, lleno de estadísticas y como le decía, de drivers. Así que sí, la respuesta es sí. Es un modelo, pero basado en un muestreo con más de 300 y pico de puntos, muchísimo dinero invertido. Yo no sé dónde sacaba la guita, pero bueno, sí está basado en un modelo, pero con sustento de campo. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta? Yo no sé si llego a ver manos, pero... Bueno, voy a Ahí aprovechar yo Mariano. para hacer Mariano, una preguntita. Ahí está, ahí va. ahí Mariano. Bien. Yo me gustaría decir algo nomás que no tiene mucho que ver con las exposiciones, pero pedir disculpas porque ingresé tarde al chat. Pero más que nada presentarme, yo soy Mariano Moro, soy secretario de Ambiente de la provincia de Chaco y estamos coordinando la Comisión de Suelos y de Certificación del COFEMA, así que invitarlos a todos para lo que necesiten y podamos ayudarlos. En principio estamos tratando de hacer un inventario de las provincias que tengan un plan provincial de acción contra la desertificación y trabajando también con la Red Nacional de Observatorios de Suelos, ¿no es cierto? Así que invitarlos a lo que podamos colaborar, nos avisan, nos juntamos con la comisión, tratamos y vemos los temas en los que podamos ayudar eso nomás y agradecer, por supuesto, las exposiciones. Bueno, gracias Mariano por las palabras y la invitación a participar. Ahí te estaremos contactando pronto, seguro. No sé si hay alguien más. ¿Alguna otra consulta, duda? Acá hay una en el chat que dice, ¿cómo hacemos nosotros para asesorar a los productores y sobre todo concientizar acerca del tema, ya que la mayoría utiliza los campos para pastoreo y vive de su producción caprina y ovina? No sé, y cualquiera de los dos que quiera compartir. Buenas.
Bueno, eso es particularmente difícil. Yo ahí adelanté que dentro de un ratito tenemos una estrategia más amplia que considera justamente la percepción de productores y de familias que viven allí. En mi caso particular siempre me ha resultado un aspecto particularmente complejo, porque uno va generando un montón de información y dice, bueno, esta información es súper útil, los productores, productoras deberían hacer esto que yo estoy mostrando acá, y es particularmente complejo. Pero me parece que hay estrategias de diálogo, de comunicación que permiten que se entiendan bien estas cuestiones. Y una cosa es que no tenemos que subestimar a la gente que está produciendo ahí, que conoce un montón lo que está pasando. A veces le pone otras palabras, a veces no lo llama igual que lo llamamos nosotros, servicios ecosistémicos, pero entiende lo que está pasando. Y me parece que hay que tratar de entender eso que piensan y en conjunto construir estrategias. Bueno, vamos a avanzar así, intentamos terminar a tiempo. De hecho, creo que como dice Gastón, un poco lo que vamos a presentar ahora tiene que ver con haber pensado un poco en estas estrategias y en estas intervenciones, en estas formas de manejo, teniendo en cuenta un poco cuáles son las características propias de las familias y de los productores y de las productoras de la Patagonia. Así que esperamos que haya algunas pistas un poco también para responder esa pregunta. Tenemos ahora unos minutos para, lo que vamos a hacer es presentar algunos minutos cortitos, si bien el documental es un poco más extenso, los vamos a invitar a verlo después más tranquilos, los queremos invitar a ver solo unos minutos para contarles un poquito sobre este documental que se llama Comunidades del Viento, que se realizó en el marco de un proyecto que se denominó Iniciativa para la Resiliencia Climática de Comunidades Ganaderas y Pastizales Patagónicos, que fue financiado por el Fondo Verde para el Clima e implementado por la CAF. Recientemente, en los últimos meses, finalizó una primera etapa que fue de formulación del proyecto, que tuvo como objetivo elaborar una estrategia de manejo adaptativo, resiliente al clima y baja en emisiones, y que un poco estaba dirigida a comunidades, lo que llamamos comunidades vulnerables, que habitan estos pastizales de la región patagónica extraandina, que es un poco de lo que venimos conversando hasta ahora. Y como parte del proyecto, la idea y parte de la elaboración de la estrategia era un poco pensar y poder caracterizar esas comunidades vulnerables, ¿no? Nosotros decidimos trabajar con productores, productoras, familias de estas comunidades de las provincias de Patagonia, de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Trabajamos con 10, lo que llamamos 10 comunidades o 10 grupos de familias rurales. Muchos de ellos ya estaban conformados como sitios pilotos del Observatorio de Degradación de Tierras, así que eran grupos con los que ya veníamos trabajando hace mucho tiempo. Pero sin embargo, en este proyecto en particular, a partir de un trabajo de talleres y de encuestas y demás, pudimos como evidenciar la heterogeneidad social y productiva de la Patagonia cuando habitualmente se la piensa como un territorio enorme y muy similar, ¿no? Un poco en el imaginario desde afuera de la Patagonia. Y entonces lo que veíamos era que a partir de la elaboración de una tipología de productores en las que trabajamos, a partir de las encuestas, sobre todo que hicimos en cada una de las comunidades, veíamos que en las comunidades que estábamos trabajando se trataba sobre todo de productores familiares, que esta característica se daba sobre todo hacia el norte de la Patagonia, ¿no? En estas comunidades más de Neuquén, de Río Negro y de Chubut, y que esta característica se empezaba a perder un poco, o empezaban a incrementar el porcentaje de productores y productoras, más bien de los que llamamos de tipo más empresarial, digamos, más capitalizados, hacia Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entonces esa era ya una primera distinción que veíamos respecto de las características que tenían estos productores y productoras de la Patagonia, entre muchas otras, ¿no?
Pero traigo esta cuestión en particular porque lo que vamos a ver ahora son unos minutos de un documental que se realizó, como decía, en el marco de este proyecto, súper lindo, ya lo van a ver, que se llama Comunidades del Viento. Fue filmado en octubre del año pasado, del 2024, en 3 de las comunidades de estas 10 que mencionaba, en 3 de ellas, en la zona de Ingeniero Jacobasi, en Río Negro, en Colonia Cuyamen y en Paso de Indios, en la provincia de Chubut, y que lo que intentaba mostrar era un poco la realidad socioproductiva de estas comunidades y de los pastizales, de las estrategias que ya se están dando y de las prácticas de manejo sustentable de tierra que adoptan un poco estas comunidades. Así que esperamos que con un poco más de suerte poder mostrarles unos minutitos del documental. Yo nací y me crié acá. Mi abuelo, aproximado algunos más de 100 años que habitó acá en esta tierra que estamos hoy, que yo sigo ocupando. A mí toda una vida me gustó el campo. Yo me crié en el campo y aprendí a trabajar las cosas del campo de muy chica. De muy chica yo en el campo de mi abuelo se cosechaban papas, cebolla, remolacha, nabo. Hoy acá nosotros lo hacemos así y te sirve un montonazo. Es un campo muy alto, despoblado de monte, son tipo más averanada que invernada. Un campo de meseta y yo creo que no da para otra cosa de producir que no sea la oveja, ¿no? Mi abuelo también nació acá y de mi bisabuelo, más o menos. Me gusta la producción animal y me gusta también el estilo de vida, la tranquilidad y el estilo de vida de acá, de este lugar. Desde hace 80 años acá, las mujeres siempre se encargaron del campo. Dejar la tranquilidad de levantarte temprano, de descansar bien, de estar pendiente de los animales, del campo. La mayoría provenimos de familias numerosas, que eso ha impedido también a veces el poder irnos a otro lugar. Los que nos quedamos seguimos luchando en los lugares de nuestros abuelos, de nuestros padres. Una vez que te arraigás y creás un vínculo con la naturaleza, con la tierra, con el agua, con los animales, es una vida hermosa. El lugar, siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo. Para mí es lo mejor que hay. En toda la Argentina.
con el tema del clima, yo creo que el tema del viento es un problema hoy. Hay demasiado viento. Si tenés 30, 40, 50, 80 kilómetros por hora de viento, no se puede. Es muy difícil trabajar, es muy difícil planificar actividades. Por ahí viene un golpe de viento fuerte, lo agarra el molino, le quebró el eje. El viento que hace, te erosiona los campos. Hay una desertificación en el campo por el viento también. ¿Cuáles son los procesos de la desertificación? De erosión, tanto erosión eólica como erosión hídrica, distintos lugares que van avanzando los médanos y van cruzando, de hecho cruzan el río. Bueno, esto es arena volada, viene del río. El río lo tenemos aquí nosotros. ¿Verdad? Y no sé si tristeza o no, pero cada vez lo ve peor. Hay un poco de viento, ya no se ve nada. Allá antes capaz que no corría viento y andaba de día. Esto ya se va corriendo para un lado o para el otro, va secando el pasto, donde no hay lluvia, nieve. Y sí, algún día va a ser desierto, seguro esto. Estamos en una situación de cambio climático que va a haber cada vez menos agua. Tecusamen es una zona que está, digamos, en la parte de sierras y meseta y ahí, digamos, con una tendiente a una degradación hídrica, o sea, no hay perspectiva de que esto mejore. Ovejas y chivos que no tienen suficientemente leche, a veces abandonan la cría y por la falta de pastura. El régimen del agua, que es del cual se depende en las zonas áridas, va a ser modificado. Y eso implica pensar a futuro junto con las comunidades qué estrategias permitirían dar continuidad a su actividad productiva y de alguna manera a sus formas de vida y a mantenerse dentro del territorio, ¿no? Que es la gran preocupación que tienen las comunidades. Bueno, vamos hasta ahí. Los dejamos con las ganas de seguir viéndolo. Dura varios minutos más, así que los invitamos después a verlo, pero tenemos conectado, si no me equivoco, lo he visto a Elías Sáez, que fue director del documental, y Rodrigo Castro Volpe, también productor del documental. Estuvieron ambos filmando acá en Patagonia. Les voy a pasar la palabra a cualquiera de ellos que quiera compartirnos unos minutos cortos y contarnos un poco de la experiencia y de la realización del documental. Bueno, buen día a todos. Bueno, hay varios de los protagonistas del documental en este Zoom. Hay varios, diría yo, futuras estrellas, si no ya estrellas consagradas. Bueno, digo esto porque gracias a todos ustedes, nosotros en gran parte pudimos acceder a las personas, a poder entrar a sus vidas, entrar a su historia, que te abran la puerta de su casa y de alguna manera el trabajo que hacen ahí varios de los compañeros que están en el documental son los que nos dieron el acceso, ¿no? a poder entrar y a poder tratar de contar un poco la problemática que estos productores tienen, ¿no? En una generalidad y las metodologías que venían implementando paliativas.
Y bueno, de eso se trata la experiencia. Recorrimos como más de 10 días, estuvimos de viaje y realmente uno se lleva la impresión o esto que tratamos de reflejar de toda esta gente de alguna manera haciendo soberanía en ese territorio, con ese amor hacia esa tierra y ese lugar que claramente se vuelve cada vez más difícil. Y bueno, esa es un poco la idea que muestra el documental y que también de alguna manera busca reflejar que hay una esperanza y que no todo está perdido. Y bueno, eso, agradecer poder participar y agradecerles a todos esto que me permite a mí como documentalista poder ir a profundizar y conocer y ser una herramienta de comunicación para el gran trabajo que todos ustedes hacen. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Avanzamos entonces, no sé si hay algo más para comentar, estamos. Eh, Gracias a ambos por participar, aparte de la reunión y del documental. Le voy a pasar la palabra por último a Sebastián Lee. Sebastián es investigador del INTA y es miembro del Consejo Directivo del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y de Certificación por el INTA, para que nos cuente un poco en el marco también de este proyecto que comentaba, un poco sobre la estrategia que estuvimos trabajando. Bueno, muy buen día para todos y para todas. Bueno, la verdad que bueno, es un gusto compartir con ustedes en este Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, tarea que venimos llevando desde hace muchos años, equipos en todo el país a través del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras. Bueno, me toca brevemente compartir, a ver si lo podemos ver. Me avisan cualquier cosa. Bueno, un poco lo que planteaba varios compañeros del equipo que conformamos parte de este trabajo de diseño de una estrategia, Presidente del Clima para comunidades ganaderas en pastizales patagónicos, que nos convocó la CAF con financiamiento de Redines, y que ya varios, tanto Gastón como Anabela fueron contando parte de lo que fue ese proceso. Pero bueno, básicamente y muy brevemente para cerrar algunas ideas, quería puntualizar en tres cosas de este proyecto que nos permitió discutir con las comunidades, con los equipos técnicos para elaborar esta estrategia, que hoy ya tiene también una nota de concepto y que esperamos que en breve, digamos, pueda pasar un instrumento de financiamiento que es lo que realmente generaría la posibilidad de que esto impacte en la Patagonia. Y entre los puntos que quería resaltar, tres puntitos importantes que consideramos. Bueno, primero recordando de que, bueno, trabajamos dentro de las 10 comunidades que comentaba Anabela, en las 5 provincias del sur de la Patagonia. Comunidades bastante distintas, en cada una de las regiones, en un gradiente ambiental distinto, con procesos organizacionales distintos. Y dentro de las acciones que tenía el proyecto, se elaboró una encuesta socioeconómica en la cual participaron 168 familias de estas 10 comunidades. Y una pregunta que quería compartir tiene que ver con la percepción que tiene respecto a estos eventos extremos que afectan su producción y que tienen que ver, bueno, con la pregunta sobre qué cambios en las condiciones ambientales se observaban en los últimos 10 años. Y bueno, de las menciones encontramos que en 8 de las 10 comunidades la sequía era el principal cambio que manifestaron las comunidades. Y dentro de las de mayor frecuencia también aparecen otras condiciones ambientales como son los vientos fuertes, las bajas en los
caudales de los ríos y los arroyos, la desecación de los mallines y las vegas, temperaturas extremas, digamos, eventos que de alguna manera asociados al tema de la sequía. O sea que más allá de lo que podemos observar climáticamente, los productores también ven cómo eso afecta a sus producciones y a su entorno. Lo segundo que queríamos resaltar tenía que ver dentro de este proceso de este trabajo de elaboración de la estrategia, es el enfoque que tenía el proyecto de indagar en la experiencia que había en las comunidades y hacer participar en las comunidades a lo largo del proyecto. Y dentro de eso, el proyecto habla de plataforma de innovación como la red de actores a través de la cual se puede gestionar el territorio, ¿no? Con intereses comunes, con articulación, con búsqueda de soluciones a esos problemas. Y dentro de eso pudimos explorar a distintas formas de organización, mesas de desarrollo, comunidades de pueblos originarios, formas cooperativas de trabajo, donde vemos la importancia de la capacidad de la organización del territorio para la elaboración de diagnósticos y la toma de decisiones, y a su vez esos espacios muy vinculados a la capacidad que tiene el territorio para implementarlas en cuanto a medidas. Y a eso me refiero que no solo era importante el espacio de discusión, de toma de decisiones, de análisis, sino también los espacios donde eso se plasma. Y eso me refiero a posibilidades de implementar a través de bancos de forraje para suplementaciones, a parques de maquinaria para hacer una intersiembra, o a un engorde donde poder sacar animales viejos. Y todo eso, bueno, con un enfoque de manejo adaptativo para la planificación de los ganaderos con base en los recursos forrajeros, base de estas comunidades, donde estos espacios permiten no solamente el análisis con información objetiva, sino también la planificación, el monitoreo y la reevaluación para poder continuar durante el ciclo productivo y hacer los ajustes necesarios. El planteo de una estrategia de nivel territorial con impacto predial, entendiendo de que estos productores son productores chicos, cuya capacidad de inversión y capacidades de trabajo muchas veces están limitadas, y que la posibilidad del trabajo asociativo tiene un impacto a nivel predial, que si no, no sería posible. La heterogeneidad de las comunidades en cuanto a la necesidad de información técnica situada. Mucha información es de escala regional y eso impide tener información que permite decisiones más situadas. Y un conjunto de herramientas técnicas, tanto productivas como socioorganizativas, para implementar medidas de mitigación y adaptación. El tercer punto que queríamos compartir tiene que ver específicamente con el producto principal que tuvo este trabajo, que es la elaboración de la estrategia. Y ahí encontramos 5 componentes que forman parte de la estrategia. Un primer componente que tiene que ver con el manejo sostenible y mejora de la productividad del pastizal, y ahí es donde entendemos la importancia del manejo del pastizal y una diferenciación de manejo entre estepa y mallines, como recién lo explicó en detalle Gastón, de la importancia de la escala, de los lotes, de la presión del pastoreo, de los momentos. Medidas más específicas en los mallines en cuanto a la redistribución de agua o posibilidades de fertilización, ¿no? Recordando que los mallines en Patagonia son los pulmones productivos, zonas de mayor productividad y que necesitan un manejo diferencial. Y otras medidas complementarias que hacen a un mejor manejo de lo que es la extracción de leña en estos ambientes y un uso eficiente de la misma para el uso domiciliario, tanto de cocina como calefacción. Un segundo componente que creemos que es
súper relevante y que complementa las posibilidades de manejo ganadero, que tiene que ver con las suplementaciones estratégicas. Los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y estos baches en las posibilidades de acceso al forraje del campo son complementarios con suplementaciones externas, y así también experiencias de borde de corral para poder tener una mayor tasa de extracción y un uso más adecuado de los animales de refugio. El tercer componente importante que entendemos de intervención tiene que ver con el tema del agua, tanto para el uso domiciliario como para la producción. Y ahí, bueno, todo lo que tiene que ver con tecnologías y en cuanto al acceso al agua, a la conducción y al almacenamiento. El agua es clave en la Patagonia y es uno de los recursos de mayor valor para las familias que se encuentran en zonas extraandinas. El cuarto componente que planteamos es transversal a estos tres y tiene que ver más con tecnologías blandas y que implica desde la implementación de estas plataformas de innovación como espacios de articulación y de acuerdo, hasta acciones concretas que tienen que ver con la gestión de los recursos en cuanto a fondos rotatorios, ya sea monetarios, como en productos, de los bancos de forrajes es uno de esos ejemplos. Todo lo que es mejora de comercialización, que es un espacio muy fuerte de articulación de los productores en el territorio a través de la compra de insumos y la venta conjunta de pelo y de lana, que es uno de los principales productos, y la gestión de infraestructura, cuando hablábamos de parques de maquinarias, cuando hablamos de galpones de acopio para la venta conjunta, cuando hablamos de instalaciones para engordes, estamos hablando de gestiones que solo pueden hacerse a través de este tipo de instrumentos. Y en conjunto, el último componente que tiene que ver con el monitoreo ambiental y socioeconómico, que hace al seguimiento, no solamente para ver el impacto directo de la estrategia, sino también para poder hacer ajustes, y eso hacerlo tanto a nivel territorial, a nivel regional, con uso de imágenes satelitales, con el uso de monitores ambientales que hay, que son las maras a lo largo de la Patagonia, como a nivel predial, con un monitoreo del contenido de carbono en suelo o de la diversidad del pastizal, y acompañado, como lo mencionaba al principio, con un seguimiento socioeconómico. El Observatorio Nacional de Degradación de Tierras viene haciendo ese seguimiento a lo largo del tiempo y este proyecto lo ha incorporado. Así que, bueno, de alguna manera estos tres puntos principales queríamos compartirles de este trabajo, donde creemos que, bueno, la iniciativa aporta a poner en evidencia la importancia que tiene estos eventos extremos, principalmente la sequía, y que está altamente percibido por los productores y su impacto en el sistema ganadero. La participación de las comunidades y la experiencia que viene llegando hace largo tiempo en generar medidas de adaptación y mitigación a esos eventos, la heterogeneidad que planteábamos a lo largo de este gradiente latitudinal y de las distintas organizaciones y comunidades con las que fuimos trabajando y que necesitan información de calidad para la toma de decisiones de sus actores. Bueno, la estrategia que planteamos concretamente para reducir emisiones, regenerar el paisaje y aumentar la resiliencia de las comunidades, sobre todo las de mayor riesgo y vulnerabilidad ambiental. Y bueno, la iniciativa de alguna manera mostró la importancia del trabajo en red y la vinculación preexistente entre los técnicos y los actores locales. Así que bueno, muchas gracias, y como bonus track les dejo y los invito a que entren en esta página, que es la página del proyecto, pastizalespatagónicos.com, donde van a poder obtener toda la información a través de la visualización de datos espaciales y la información del tablero socioeconómico, y van a encontrar dentro también de este sitio el documental que acaban de ver, así que bueno, pueden acceder a toda esta información. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Sebastián. Buenísimo, eso iba a recordar, la página, están todos los informes de todas las actividades que se hicieron colgados ahí también. No sé si hay alguna pregunta, consulta sobre esta última parte del proyecto, por ahí para los chicos del documental, de la estrategia. Tenemos ahí unos minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, la quiere escribir o levanta la mano y le damos la palabra. Pregunta ahí Julieta, ¿las organizaciones con las que trabajaron tienen personería jurídica? Voy a hacer un recorrido rápido, a ver si me ayuda alguno de mis compañeros, pero hay las organizaciones, digamos, fueron de distinta índole. Esta selección que hicimos de lo que llamamos comunidades fueron tanto comunidades indígenas, fueron cooperativas, fueron grupos de productores más informales. Como tenían esa selección tiene distintas características. Por lo menos voy a hablar de las de Patagonia Norte, las comunidades indígenas de Río Negro sí, con la que trabajamos, y las cooperativas con las que trabajamos también son organizaciones ya eh, reguladas, digamos, con personería y todo. Pero sí, o sea, esa selección que se hizo de comunidades es variada a lo largo de la Patagonia. Como decíamos, la heterogeneidad propia de la Patagonia, hubo que hacer esa selección con distintos criterios, digamos. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Bueno, creo que no. Para cerrar, dejamos para el final el video, este que no funcionó al principio, si les parece, si lo tienen ahí preparado en Mendoza, si lo escuchamos. Así que nada, eso, muchas gracias por la participación y nos reencontramos en la próxima oportunidad, seguramente. Adiós.